Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y por favor no olviden dar like y suscribirse para más historias interesantes como esta. No podía moverme. Mi cabeza se sentía pesada, como si alguien la hubiera llenado de piedras. Parpadeé lentamente, tratando de entender dónde estaba. La habitación estaba girando, y el aire olía extraño, como una medicina. Mi padre estaba allí, de pie demasiado cerca, y vi un vaso de jugo de naranja en la mesa. Ese jugo. Me lo había dado justo antes de que empezara a sentirme mareado. Mi corazón latía rápido, pero mi cuerpo no me escuchaba. Intenté hablar, gritar, pero solo salió un susurro. SHH, dijo, presionando un dedo sobre sus labios. Solo relájate. Entonces, lo hizo. Algo tan malo, algo que ningún padre debería hacerle a su hija. Sentí que el miedo se aportó de mí. Mi voz estaba atrapada en mi garganta, y no podía luchar. Escuché la puerta principal abrirse de golpe. Pasos. La voz de mi madre me llama por mi nombre. Ella estaba cerca. ¿Podía escuchar lo que estaba pasando? ¿Ella llegaría a tiempo? La puerta se abrió. Todo se congeló. Déjame contarte cómo empezó todo. Tenía solo 10 años cuando mi mundo comenzó a cambiar. Vivíamos en una pequeña casa blanca en el borde de un barrio tranquilo. Todos conocían a todos. Los niños montaban sus bicicletas libremente. Los pájaros cantaban cada mañana. Se sentía seguro, como si nada malo pudiera pasar. Yo era el menor de 3 hijos. Mis 2 hermanos mayores, James y Mark, siempre estaban jugando al fútbol. Me gustaba quedarme en casa, ayudar a mamá a cocinar o leer libros en el gran sillón junto a la ventana. Pero mi padre era diferente. No era como otros padres del vecindario. No sonrió mucho. No se reía de los chistes ni contaba historias en la mesa de la cena. Trabajó mucho, al menos, eso es lo que nos dijo. Cuando estaba en casa, se quedaba en su estudio, con la puerta cerrada, con las luces apagadas. Algo en él me puso nervioso, pero no pude explicar por qué. Solo tenía frío. Mamá se esforzó por mantener todo normal. Ella hacía panqueques todos los sábados y me trenzaba el pelo todas las mañanas antes de la escuela. Ella nos amaba, yo lo sabía. Pero incluso ella parecía cansada todo el tiempo, como si estuviera ocultando algo. Un día, todo cambió. Era una tarde soleada. Mamá había ido a visitar a su hermana, que vivía a 2 ciudades de distancia. Mis hermanos estaban en la práctica de fútbol. Estaba solo en la casa con mi padre. Estaba leyendo un libro cuando entró en la habitación. Eso era raro. Casi nunca venía a la sala de estar. ¿Tienes sed?, preguntó. Te hice un poco de jugo. Lo miré. Estaba sonriendo, pero no una sonrisa cálida. Se sentía falso, como algo que había practicado en el espejo. Asentí lentamente. Me dio un vaso de zumo de naranja. Tomé un pequeño sorbo. Sabía extraño, pero no dije nada. No quería ser grosero. Yo sorbí más. Fue entonces cuando mi cabeza empezó a sentirse pesada. Mis piernas se tambalearon cuando me levanté. Le dije que no me sentía bien, y me dijo que me acostara en el sofá. Fue entonces cuando empezó el miedo. Se sentó a mi lado. Su mano estaba fría en mi brazo. Solo quiero mantenerte a salvo, dijo suavemente. Intenté sentarme, pero no pude. Mis brazos se sentían como gelatina. Pregunté dónde estaba mamá. Él no respondió. Pregunté de nuevo. Él dijo, ella volverá más tarde. No te preocupes. Su rostro se acercó. Sabía que algo estaba muy mal. De repente, sonó el teléfono. Fuerte y agudo. Saltó y se apresuró a responder. Lo escuché hablar en voz baja y luego colgar rápidamente. Cuando regresó, parecía enfadado. Sus manos temblaban. Necesito que me escuches, dijo. No le digas a nadie sobre esto. Tu madre no. No tus hermanos. Nadie. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no pude limpiarlas. Recogió el vaso vacío, caminó hacia la cocina y lo lavó como si nada hubiera pasado. Más tarde esa noche, cuando mamá regresó, él estaba tranquilo. Incluso la abrazó,
algo que nunca le había visto hacer. Intenté decírselo con mis ojos. Intenté hablar, pero ella estaba ocupada guardando las compras y besándome la frente. Pensé que tal vez ella nunca se enteraría. Pero algo sucedió al día siguiente. Mamá encontró mi ropa escondida debajo del sofá. Ella me preguntó por qué estaban allí. Me quedé congelado. No sabía qué decir. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Luego caminó lentamente hacia el sofá, levantó el cojín y encontró el pequeño trozo de vidrio que había escondido allí, el mismo de la taza que me dio. Se había agrietado cuando se me cayó. Lo había escondido, esperando que alguien se diera cuenta. La cara de mamá cambió. Ella me llamó a su habitación y me preguntó de nuevo, muy suavemente, «Cariño, ¿qué pasó ayer cuando me fui?» Esa fue la primera vez que se lo dije a alguien. Su cara se puso pálida. Sus manos empezaron a temblar. Ella no dijo nada durante un tiempo. Luego se puso de pie y dijo, «Quédate aquí. No te muevas». Salió corriendo de la habitación. La oí gritar su nombre. Luego corriendo. Luego el sonido de algo rompiéndose. Esa noche, mi padre se fue de la casa. No lo vimos durante 2 días. Esos 2 días se sintieron como una eternidad. Tenía miedo de que volviera y lastimara a mamá. Olegam Lijos. No dormí. Apenas comí. Mamá se quedó cerca de mí, abrazándome fuerte, llorando cuando pensó que no estaba mirando. Luego vino la peor parte. 2 días después, llamaron a la puerta. Pensamos que era la policía. Los habíamos llamado. Habíamos informado de todo. Pero no fue la policía. Fue él. Y esta vez. No estaba solo. Mamá se congeló con el sonido del golpe. Fue suave al principio, luego más fuerte, luego vino una voz que ambos conocíamos demasiado bien. «Abra la puerta. Solo quiero hablar». Era él, mi padre. Mi pecho se apretó. Agarré la mano de mamá tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos. Su rostro se volvió pálido, pero sus ojos ardían de ira. Se alejaron de la puerta y me hizo un gesto para que me escondiera. «Ve al dormitorio», susurró. «Cierra la puerta y no la abras a menos que sea yo». Hice lo que ella dijo. Corrí a su habitación y cerré la puerta. Me arrastré debajo de la cama, temblando. Podía oírlo todo. La puerta se abrió. La voz de mi padre llegó, baja y tranquila, pero había algo afilado en ella, como una hoja escondida en una sonrisa. «¿Dónde está ella?» Preguntó. «No la estás viendo», dijo mamá. Su voz no tembló. «Tienes que irte antes de que vuelva a llamar a la policía». «Ya lo has intentado», dijo. «Y no pasó nada, ¿verdad?» No estaba mintiendo. Lo habíamos denunciado. Le dijimos todo a la policía. Pero no había pruebas. Nadie lo había visto, ni cámaras, y él lo negó todo. Los oficiales dijeron que lo investigarían. Pero nada salió de eso. Fue entonces cuando aprendí por primera vez que a veces, incluso cuando dices la verdad, no todo el mundo te cree. «No me voy», dijo. Entonces escuché otra voz. La voz de un hombre. Profundo y desconocido. Ella le dijo que se fuera, señor. Creo que es mejor que te vayas ahora. Era el señor Harris, nuestro vecino de enfrente. Había visto a mi padre en la puerta y se acercó. «No creo que esto sea asunto tuyo», dijo mi padre. «Es ahora», respondió el señor Harris. «Pisas un pie en esa casa, y estoy llamando a todos los que conozco. Tienes 5 segundos». La puerta principal se cerró de golpe. No me moví de debajo de la cama. Mi respiración era fuerte en mis oídos. Mamá entró unos minutos después, con las manos todavía temblando. Se arrodillaba junto a la cama, me alcanzó y me abrazó con fuerza. «Se ha ido», susurró. «Por ahora». Pero sabíamos que volvería. Y la próxima vez, puede que no tengamos tanta suerte. Los siguientes días fueron tranquilos, pero el miedo nunca se fue. Mamá no me envió a la escuela. Ella no me quería solo. Mantuvimos las ventanas cerradas, las puertas con llave. James y Mark no entendieron al principio. Mamá no les había contado todo, solo lo suficiente para que se quedaran cerca de mí y tuvieran cuidado. James,
que tenía 14 años, guardaba un bate de béisbol debajo de su cama. Mark, que tenía 12 años, se quedó cerca de la ventana, mirando cualquier cosa extraña. Una noche, mamá nos dijo que teníamos que irnos. No podemos quedarnos más aquí, dijo. Empacamos lo que pudimos en la oscuridad, solo ropa, fotos y algunos libros. Mamá dijo que íbamos a un refugio para mujeres, un lugar donde la gente va para estar segura. No lo entendí del todo, pero me alegré de que fuéramos a algún lugar donde mi padre no pudiera encontrarnos. Salimos al amanecer. El señor Harris nos llevó, su camión lleno de nuestras maletas. Me senté en la parte de atrás, viendo cómo la casa se hacía cada vez más pequeña. No lloré. Simplemente me sentía cansado, como si toda mi energía se hubiera drenado de mí. El refugio no era lo que esperaba. Era un edificio grande y gris con puertas gruesas y cámaras en la entrada. Pero por dentro, hacía calor. Había camas suaves y mujeres amables que me sonreían y me daban galletas. Una de ellas, la señorita Carla, tenía una voz suave y ojos amables. Se sentó conmigo y me contó historias por la noche. Por primera vez en semanas, me sentí un poco seguro. Pero la seguridad no duró mucho. Una mañana, mientras mamá estaba hablando con un consejero en la otra habitación, la recepcionista recibió una llamada telefónica. Estaba sentado cerca, dibujando en mi cuaderno. Escuché que su voz se calmó de repente. Ella me miró, luego al pasillo donde mamá había ido. Volvió a coger el teléfono y susurró algo que yo no podía escuchar. Luego colgó, se puso de pie y cerró la puerta principal. La señorita Carla entró corriendo. ¿Dónde está ella? Le preguntó a la recepcionista. Llamó. Él sabe que ella está aquí. No necesitaba escuchar más. Él nos había encontrado. La señorita Carla me cogió en sus brazos y corrió a la parte trasera del refugio. Pasó junto a mamá en el pasillo y gritó: «Toma a los chicos. Ve al sótano ahora». Mamá no hizo preguntas. Ella agarró a James y Mark y nos llevó por un tramo de escaleras. Hacía frío y polvo, pero nos escondimos en la parte de atrás, detrás de las cajas, en completo silencio. Nos quedamos allí durante lo que parecía horas. Podíamos escuchar el movimiento arriba. Luego, los pasos bajan. Pesado, lento, como alguien buscando. James alcanzó el bate que había traído con él, con las manos temblando. Entonces vimos una sombra en la parte superior de las escaleras. Fue él. Había entrado por la parte de atrás. Y sostenía algo en la mano. Algo largo. Algo afilado. Mamá nos empujó detrás de ella. «No te atrevas a acercarte a mis hijos», dijo, con su voz fuerte y feroz. Pero siguió bajando los escalones, uno a la vez. James levantó el bate. «Aléjate de mi madre», gritó. Mi padre se detuvo. Miró a James y luego a mí. Su rostro estaba pálido y retorcido. Como si ya no supiera quiénes éramos. Él dio otro paso. Fue entonces cuando Mark hizo algo que ninguno de nosotros esperábamos. Corrió hacia adelante. Y todo sucedió a la vez. Mark corrió hacia adelante con un grito que no parecía que viniera de un niño de 12 años. Era crudo, lleno de miedo e ira, como si lo hubiera estado reteniendo durante demasiado tiempo. Mi padre no se lo esperaba. Nadie lo hizo. Mark lo golpeó con todo su peso, tratando de empujarlo de vuelta por las escaleras. El objeto de metal en la mano de mi padre, una palanca, cayó con un fuerte ruido en el suelo del sótano. Martha. Mamá gritó avanzando. James se unió a ella, balanceando el bate tan fuerte como pudo. Golpeó el hombro de mi padre con una grieta que resonó en la habitación. Mi padre dejó salir un fuerte gemido y tropezó hacia atrás, con la cara retorcida de dolor. Mamá sacó a Mark justo a tiempo cuando mi padre perdió el equilibrio y cayó por los escalones restantes. Golpeó el suelo con fuerza y no se movió por un momento. Todos nos congelamos. ¿Estaba inconsciente? ¿Era él? Luego, lentamente, gimió y se dio la vuelta. Pero antes de que pudiera levantarse, la puerta del sótano se abrió y 3 policías bajaron las escaleras. «Ponte en el suelo». Uno de ellos gritó.
Mi padre no se resistió esta vez. Él sabía que había terminado. Lo esposaron, le leyeron sus derechos y lo sacaron de la misma manera que había entrado, por la espalda. Me senté en el suelo frío, todavía temblando, viendo al hombre que había destruido a nuestra familia ser llevado como un criminal. Y fue entonces cuando llegaron las lágrimas. No porque ya tuviera miedo, sino porque finalmente me sentí seguro. Los siguientes días estuvieron llenos de preguntas, documentos y visitas a la corte. Resultó que mi padre había utilizado a alguien que trabajaba en el refugio para rastrearnos. Esa persona también fue despedida y arrestada. El refugio nos prometió que nunca dejarían que algo así volviera a suceder. Nos trasladaron a otro lugar seguro, incluso más lejos esta vez. Pero el daño ya estaba hecho. A pesar de que ya se había ido, encerrado detrás de las rejas, el miedo perduraba como una sombra. No podía dormir a menos que mamá estuviera en la habitación. Los ruidos fuertes me hicieron saltar. Ya no podía beber zumo de naranja. Me recordó demasiado a ese día. Mamá nos puso en terapia. Todos nosotros. Incluso James y Mark. Conocimos a una señora amable llamada señora Ellen, que tenía el pelo gris y siempre llevaba alfileres de mariposa. Ella nos ayudó a hablar de cosas que ni siquiera sabíamos que estaban dentro de nosotros. James admitió que sentía que debería haberme protegido antes. Mark lloró porque tenía miedo de haber empeorado las cosas. Mamá también lloró, porque no vio las señales. Pero la señora Ellen nos dijo algo que nunca olvidaré. Esto no fue tu culpa. No ninguno de los de ustedes. La persona que hizo mal es la que eligió lastimar a alguien a quien se suponía que debía amar y proteger. Eres valiente por sobrevivir. Eres fuerte por hablar. Sus palabras no borraron el dolor. Pero nos dieron algo a lo que aferrarnos. Un poco de esperanza. Una tarde, mamá recibió una carta de la corte. El juicio había terminado. Mi padre había sido condenado a 25 años de prisión. Cuando nos lo dijo, la habitación estaba en silencio. No feliz. No triste. Solo en silencio. No celebramos. Pero finalmente supimos que no volvería. La vida no volvió a la normalidad de inmediato. Todavía había pesadillas. Todavía días difíciles. Pero también hubo días buenos. Mamá encontró trabajo en una pequeña panadería. James comenzó a jugar al fútbol de nuevo. Mark dibujó cómics y escribió historias divertidas. Y volví a leer mis libros en el sillón junto a la ventana, esta vez, en una casa nueva, con cerraduras nuevas, en una ciudad nueva. Un día, mamá trajo a casa un pequeño cachorro. La llamamos Daisy. Ella me siguió a todas partes y durmió al pie de mi cama. Ella me hizo sentir segura. Pero justo cuando pensamos que finalmente podríamos seguir adelante, sucedió algo que ninguno de nosotros vio venir. Una carta llegó por correo. No era de la corte. No era del refugio. Era de alguien dentro de la prisión. Y estaba dirigido a mí. Mamá sostenía la carta en sus manos como si fuera una bomba. Sus dedos temblaron, y sus ojos escanearon el sobre una y otra vez, con la esperanza de que lo hubiera leído mal. Pero ahí estaba, mi nombre, con una letra desordenada. No hay dirección de devolución, solo un sello de prisión en la esquina. Ella no quería dármelo. Pero lo vi. Vi mi nombre. Y lo sabía. Es de él, ¿verdad? Pregunt. Mama Ascencio lentamente. No tienes que leerlo. No quería. Cada parte de mí gritó que no lo fuera. Pero algo dentro decía que tenía que hacerlo. No porque quisiera saber de él, sino porque necesitaba saber qué podría decir. Después de todo lo que hizo, ¿qué podría querer de mí? Mamá se sentó a mi lado en el sofá, James y Mark a ambos lados. Abrí el sobre lentamente. Dentro había una sola hoja de papel, bien doblada. Lo desplegaba. Se lee. Querida Emily. No espero que me perdones. Sé que te he lastimado de maneras que nunca se pueden deshacer. No duermo bien. No como mucho. Veo tu cara cada vez que cierro los ojos. Solo quería decir que lo siento. No para hacerme sentir mejor, sino porque te merecías mucho mejor que yo. Siempre fuiste mi luz más brillante.
Y yo era la sombra que intentaba robarlo. No estoy pidiendo nada. Solo quería decir las palabras que nunca dije. Lo siento. Papá. Eso fue todo. Sin mendigar. Sin mentiras. Sin promesas. Solo esas palabras. Mis manos temblaron. No lloré. No grité. Me sentí pesado. Como si la carta hubiera dejado caer una piedra en mi pecho. Me levanté, me acerqué a la chimenea y sostuve el papel sobre la llama. ¿Estás seguro? Mamá preguntó. Asentí. El papel se rizó, se volvió negro y se convirtió en ceniza. Esa fue la última vez que supe de él. Pero esa carta trajo algo inesperado. Un nuevo miedo. Si pudiera llegar a mí una vez, ¿podría hacerlo de nuevo? Cambiamos nuestros números de teléfono. Nos mudamos otra vez. Mamá nos encontró una casa pequeña y acogedora junto a un lago. Tenía cortinas blancas y girasoles en el patio. Me encantó, aunque todavía miraba por encima del hombro a veces. Empecé la escuela de nuevo. Una nueva escuela, nuevos profesores, nuevos niños. No le conté mi historia a nadie. Todavía no. Solo quería ser una chica normal a la que le gustaran los libros, los perros y las magdalenas de arándanos. Pero lo normal no fue fácil. Una tarde, mientras caminaba a casa desde la escuela, un chico me empujó. No es difícil, solo jugando. Pero me envió una sacudida. Mis cos. Dejé caer mi bolso y retrocedió. Parecía confundido. Oye, no era mi intención asustarte, dijo. Estoy bien, murmuré, recogiendo mis libros. Pero yo no lo estaba. Esa noche, le pregunté a mamá, ¿siempre estaré asustada? Ella me acercó. No tienes miedo, dijo ella. Estás sanando. Y la curación lleva tiempo. Le crée. O al menos, yo quería. Seguimos viviendo. Mantuvo la respiración. Hasta que un día, algo cambió de nuevo. Era un sábado por la mañana. El aire olía a panqueques, y Daisy le estaba ladrando a una mariposa fuera de la ventana. Mark corrió desde el patio delantero, sin aliento. Mamá. Emily. Ven rápido. Nos apresuramos a salir. Señaló la calle. Allí, caminando lentamente, había un hombre. Llevaba un sombrero bajo y caminaba cojeando. James salió a continuación, con la cara pálida. ¿Eso es? Mamá no le dejó terminar. Ella entró corriendo, agarró su teléfono y llamó a la policía. Me quedé mirando al hombre. Se detuvo frente a la casa 2 puertas más abajo. Golpeado. Una mujer respondió. Se abrazaron. No fue él. No fue él. Pero no podía respirar. Mis rodillas cedieron, y me senté en el suelo, temblando. Fue entonces cuando supe algo en lo más profundo de mi corazón. Incluso si la persona que te lastimó está lejos, el miedo permanece cerca. Mamá se sentó a mi lado, con su brazo alrededor de mi hombro. Está bien, susurró. No es él. Pero vi algo en sus ojos, algo que decía que había estado tan asustada como yo. Después de eso, empecé a ver a la señora Ellen de nuevo. Ella me ayudó a hablar de las cosas que no podía decir en voz alta. Sobre los sueños. La opresión en mi pecho. La sensación de nunca estar realmente seguro. Ella me dio un cuaderno. Escríbelo, dijo ella. Escribe todo. No te preocupes por quién lo lea. Escríbelo para ti. Así que lo hice. Todas las noches, escribía. Sobre el zumo de naranja. Sobre el sótano. Sobre la carta. Y sobre el día en que Mark bajó las escaleras como un héroe. Ese cuaderno se convirtió en mi amigo. Me ayudó a recordar la verdad, que no era solo una víctima. Yo era un sobreviviente. Un luchador. Y algún día, tal vez, compartiría mi historia. Para que alguien más, ahí fuera, que se sintiera asustado y solo, supiera que no estaba roto. Solo se estaban curando. Pero justo cuando las cosas se estaban asentando de nuevo, mamá recibió una llamada telefónica. De un abogado. ¿Y la noticia que escuchó? Pondría nuestro mundo patas arriba, otra vez. Mamá se quedó congelada con el teléfono todavía presionado en su oído. Estaba en la cocina,
cortando manzanas para un pastel, cuando vi que su cara se ponía blanca como una sábana. Su mano tembló. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Mama. Llamé en voz baja. Ella parpadeó, y finalmente dijo, sí, lo entiendo. Gracias. Luego colgó. Me limpié las manos en una toalla y caminé hacia ella lentamente. ¿Quién era? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos me miraban como si estuviera mirando algo lejano. Mama. Repetí. Fue el abogado, dijo en voz tranquila. Tu padre ha presentado una apelación. Las palabras me golpean como un puñetazo en el estómago. ¿Una apelación? Pero, fue sentenciado. Está en prisión. Se supone que debe quedarse allí. Mama Asensio. Sé. Pero está tratando de reducir su sentencia. Su abogado afirma que no estaba en su sano mente. Que no entendía lo que estaba haciendo cuando te lastimó. Eso fue una mentira. Sabíamos que era mentira. Él lo planeó, dije, mi voz temblando. Mi drogo, mama. Eso no fue confusión. Eso fue malvado. Sé, carino. Mamá me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. Y vamos a luchar contra esto. Lo prometo. No vamos a dejar que se salga con la suya. Al igual que así, todo el miedo que habíamos enterrado volvió a surgiendo. Las paredes que habíamos construido, la paz, la seguridad, la curación, todo se sentía como si se estuviera rompiendo. Mark y James llegaron a casa más tarde esa tarde. Mamá nos sentó a todos y les contó sobre la llamada. James se puso de pie y comenzó a caminar. Está tratando de salir. Dijo enfadado. Casi nos mata. ¿Por qué lo están escuchando? No lo sé, dijo mamá. Pero vamos a ir a la corte. Otra vez. Me quedé en silencio. Mis manos estaban apretadas en mi regazo, los clavos cavando en mis palmas. No quería volver. No a esa sala del tribunal. No al lugar donde tuve que decir en voz alta lo que me pasó. Otra vez no. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando al techo, escuchando la suave respiración de Daisy a mi lado. Mi corazón latía como un tambor. Entonces, tomé una decisión. Si él iba a hablar, yo también. Saqué mi cuaderno y abrí una página en blanco. Esta vez, no escribí por mí mismo. Escribí para el juez. Para el jurado. Para cualquiera que pueda creer sus mentiras. Escribí. Recuerdo el zumo de naranja. Recuerdo cómo mi cuerpo dejó de moverse. Recuerdo la forma en que cambió su voz. Recuerdo el dolor. Recuerdo que mi madre rompió la puerta. Recuerdo la sangre. Lo recuerdo todo. No estaba confundido. No estaba enfermo. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y nunca seré el mismo por eso. Lloré mientras escribía. Pero cuando terminé, me sentí más fuerte. Nos preparamos para la corte de nuevo. Mamá habló con abogados. James practicó lo que diría si lo llamaban al stand. Mark se quedó callado, pero me di cuenta de que estaba asustado. Habíamos llegado tan lejos. Ahora estábamos volviendo a la tormenta. El día de la audiencia estaba nublado. Frío. Me puse un vestido largo azul y sostuve la mano de mamá hasta la sala del tribunal. Él ya estaba allí. Sentado detrás de una mesa larga. Le vendau un traje gris. Su rostro parecía más viejo. Más débil. Pero sus ojos eran los mismos. Frío. Faccio. Él no me miró. Mi alegra. Cuando fue mi turno de hablar, mis rodillas temblaban. Caminé hacia el frente, sosteniendo mi cuaderno. El juez fue amable. Ella asintió para que empezara. Leí lo que escribí. Mi voz tembló. Pero no me detuve. Les conté todo. Cuando terminé, había silencio en la habitación. Sin susurros. Sin movimiento. Solo silencio. Entonces el juez le hizo una pregunta. ¿Tienes algo que decirle a tu hija? Se puso de pie lentamente. Se aclaró la garganta. Y por un segundo, pensé que lloraría. Pero no lo hizo. Me miró y dijo, ella está exagerando. Eso es todo.
Se sentó de nuevo. Y fue entonces cuando supe que no había cambiado. Él nunca lo haría. La audiencia terminó y nos fuimos a casa. La espera comenzó de nuevo. Semanas de silencio. De miedo. Hasta que una mañana llegó una carta del tribunal. Mamá lo abrió lentamente, con las manos temblando. Luego sonrió. Él perdió el atractivo, dijo ella, su voz se rompió. Él se queda en prisión. Todos lloramos. No porque estemos tristes. Pero debido a que la justicia real, finalmente se había mantenido fuerte. Nos abrasamos. Bailamos en la cocina. Hicimos un pastel con demasiado glaseado. Y esa noche, por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Pero justo cuando pensamos que la historia finalmente había terminado, otro golpe llegó a nuestra puerta. ¿Y esta vez? Era alguien que nunca esperé volver a ver. El golpe resonó en la casa como un trueno. Mamá se congeló a mitad de paso. Daisy ladró y corrió hacia la puerta principal, con las patas patinando en el suelo. Myra Mark. Su rostro se volvió pálido. James se puso de pie lentamente, los músculos de su mandíbula se tensaban. Mama. Sir. No lo abras. Pero ella ya lo estaba. Ella tiró un poco de la cortina hacia atrás y miró afuera. Entonces sus hombros cayeron. Es tu abuela, dijo con una voz llena de conmoción. Mi madre. Ninguno de nosotros se mudó. No la había visto en años. Ninguno de nosotros tenía. La madre de mamá había desaparecido de nuestras vidas cuando yo tenía alrededor de 6 años. Solo tenía unos pocos recuerdos borrosos de ella, una voz suave, un largo cabello gris y el olor a lavanda. Pero ella no había llamado. Ella no había escrito. Ni una sola vez durante todos los años de dolor y oscuridad. ¿Qué estaba haciendo ella aquí ahora? Mamá abrió la puerta lentamente. La abuela se quedó allí con un abrigo marrón desteñido, con los ojos hundidos por la edad y el dolor. Lo siento, dijo, con la voz temblando. Debería haber venido antes. Mamá no respondió. Ella solo miró a su madre con los ojos muy abiertos y confundidos. ¿Puedo entrar? La abuela preguntó suavemente. Mamá dudó, luego se apartó. Todos nos sentamos en la sala de estar, el silencio pesaba a nos alrededor. La abuela se sentó en el borde del sofá como si no perteneciera allí. Como si ya supiera que no era bienvenida. Descubrí lo que hizo, dijo en voz baja. Emily. A todos ustedes. Me enteré tarde, pero aún así lo descubrí. Estaba viendo el caso judicial en línea. La vi leer esa carta en la corte. Yo también lo vi. Y me vi a mí mismo en él, y me rompió. El labio de mamá tembló. ¿A qué te refieres? La abuela miró hacia abajo a sus manos. No nació como un monstruo. Fue criado por uno. Silencio. Ella miró hacia arriba. Tu padre, mi marido, le hizo lo mismo. Y no hice nada. Thinking over. Me dije a mí mismo que no era tan malo. Deje que el miedo y la vergüenza me silencien, y ahora veo lo que costó ese silencio. Las lágrimas fluyeron por sus mejillas. He dejado que el ciclo continúe. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo necesitaba decirte la verdad. Todos ustedes se merecen eso. Mamá se tapó la boca, con los ojos brillando con lágrimas. James se puso de pie de repente y salió corriendo por la puerta trasera. Mark siguió en silencio. Y simplemente me senté allí, aturdido. Parecía que alguien acababa de abrir una ventana a una habitación oscura en la que ni siquiera sabíamos que estábamos. Todo este tiempo, habíamos estado luchando contra el hombre que nos lastimó. Pero tal vez, solo tal vez, también había sido un chico roto, herido por otra persona antes que él. Eso no lo hizo bien. No lo hizo perdonable. Pero lo hizo real. Mama, sister. ¿Qué hacemos? Mamá miró a la abuela durante un largo momento. Puedes quedarte a pasar la noche, dijo suavemente. Pero no estamos preparados para algo más que eso. La abuela asintió. Eso es más de lo que merezco. Esa noche, me acosté en la cama pensando en cómo el dolor pasa a través de las familias como el fuego,
quemando todo a su paso a menos que alguien lo detenga. Mamá lo detuvo. Ella rompió la cadena. Luchando por nosotros. Al correr cuando era difícil. Al decir la verdad, incluso cuando su voz temblaba. A la mañana siguiente, la abuela se había ido. Ella dejó una carta en la mesa de la cocina. Os quiero a todos. Voy a encontrar una manera de hacer las paces con mi pasado. Si alguna vez quieres encontrarme, puedes. Pero no volveré a venir a menos que me inviten. Mama. Mamá dobló la carta y la puso en un cajón. No volvimos a hablar de eso. No de inmediato. Ha pasado una semana. Luego 2. Y luego, una tarde lluviosa, recibimos una visita inesperada, esta vez, de alguien con una chaqueta azul marino y una cara seria. Un trabajador social. ¿Eres Emily? Ella preguntó. Sí, dije, nervioso. Ella me dio una sonrisa amable. Estoy aquí porque alguien te nominó para un programa especial. Una beca, para sobrevivientes. Es para chicas que han pasado por algo difícil y aún así han encontrado una manera de levantarse. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta. Te han elegido para hablar, continuó. En una conferencia. Delante de personas que necesitan escuchar tu historia. Es en 3 meses. Si dices que sí, te ayudaremos a prepararte. Miré a mamá, que tenía lágrimas en los ojos. Y por primera vez en mi vida, me sentí visto. Lo haré, dije. No sabía entonces que estar en ese escenario cambiaría mi vida para siempre. Pero justo cuando empecé a prepararme para mi discurso más grande hasta ahora, sucedió algo que nos sacudió a todos hasta la médula. James no llegó a casa ni una noche. Y a la mañana siguiente, encontramos su teléfono a un lado de la carretera, destrozado. Nos quedamos mirando el teléfono de James en silencio. Yacía allí en las manos de mamá, agrietado, sucio, sin vida. Mark lo había encontrado de camino a la escuela, simplemente tirado en la hierba al lado de la carretera. Como si alguien lo hubiera tirado allí a propósito. Él nunca sale toda la noche, susurró mamá, su rostro pálido. No sin llamar. No sin decirle a alguien. Sus dedos marcaron su número una y otra vez. Correo de voz. Una y otra vez. Me senté en el sofá, Daisy se acurrucó firmemente a mi lado, sintiendo el miedo que estaba inundando la casa. ¿Y si tuviera un accidente? Pregant. ¿Y si alguien se lo llevó? Mamá sacudió la cabeza. No sacamos conclusiones precipitadas. Pensemos. ¿A dónde fue anoche? Mark dio un paso adelante. Dijo que se iba a encontrar con un amigo. Alguien de la escuela. Una chica. ¿Una chica? Mama preguntó. Él asintió. Él no dijo su nombre. Solo que él quería hablar. Dijo que necesitaba sacar algo de su pecho. Mi corazón palpitaba. James había estado actuando callado durante semanas. No enojado, solo, distante. Como si llevara algo demasiado pesado para que el resto de nosotros lo viera. Mamá llamó a la policía. Un oficial llegó en 1 hora. Tomó notas, hizo preguntas y tomó el teléfono destrozado como evidencia. Puede que se haya ido, dijo el oficial con cuidado. Los adolescentes a veces lo hacen. Él no es así, chasqueé. Él no se iría sin más. Entiendo, respondió el oficial. Haremos todo lo que podamos. Pero nada de eso ayudó. No esa noche. No el siguiente. Cada hora se sentía como un año. Mark no comió. No podía dormir. Mamá caminó por el suelo, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Luego, al tercer día, sonó el timbre. Era el mismo oficial. Y esta vez, su cara se veía diferente. Apretado. En serio. ¿Podemos entrar? Preguntó. Mama asintió. Intervino, seguido por un segundo oficial, este sosteniendo una pequeña bolsa de papel. ¿Esto es suyo? Preguntó el primer oficial, entregando a mamá una delgada cadena de oro. Mama jadio. Sí. Es su cruz. Nunca se lo quita. Fue encontrado cerca de un viejo cobertizo detrás de Greenpine Woods, dijo el oficial en voz baja.
Había señales de que alguien podría haber estado allí. Mi estómago se retorció. ¿Estaba él allí? Pregant. El oficial dudó. No encontramos a nadie. Pero había señales. Envolturas de alimentos. Una manta. Un diario. Le entregó el diario a mamá. Ella lo abrió lentamente, y todos nos inclinamos. Era la escritura de James. Había escrito páginas y páginas de pensamientos. Algo oscuro. Algunos confundidos. Una página nos detuvo a todos frío. No puedo seguir fingiendo que estoy bien. No pude evitar que lastimara a Emily. Debería haberlo sabido. Debería haber hecho algo. Llevo eso conmigo todos los días. Tal vez si desaparezco, no haré daño a nadie más. Las lágrimas se derramaron de los ojos de mamá. No, susurró. No, no, no. Pero la verdad estaba ahí en blanco y negro. James estaba sufriendo, profundamente, y nunca había dicho una palabra. Esté tratando de hacerse daño a sí mismo. Le pregunté al oficial. No lo sabemos, respondió. Pero ahora estamos organizando una fiesta de búsqueda. Estamos haciendo todo lo que podemos. El resto de ese día se sintió como un borrón. Los voluntarios vinieron. Vecinos. Amigos. Gente que apenas conocíamos. Buscamos en el bosque. Gritamos su nombre. Colgamos volantes en árboles y postes. La noche cayó. Luego pasó otro día. Y otro. Hasta que finalmente, en el sexto día, lo encontramos. O, más sinceramente, se dejó encontrar. Un excursionista lo vio cerca de un arroyo a millas de la ciudad. Estaba acurrucado bajo un árbol, flaco, agotado, pero vivo. Cuando mamá lo vio en el hospital, se derrumbó en sus brazos. No dijo mucho. Solo, lo siento. Una y otra vez. Y mamá sostuvo su cara y dijo, nunca más tendrás que cargar con eso solo. Lo trajimos a casa. En silencio. Suavemente. Suavemente. No gritar. Sin regaños. Solo amor. Todos nos sentamos en la sala de estar esa noche, el fuego ardía bajo. Pensé que tenía que ser fuerte por todos ustedes, dijo James finalmente. Pero yo no era fuerte. Estaba asustado. Y enojado. Y confundido. Está bien, susurré. Todos lo somos. Se volvió hacia mí. Debería haberte protegido. Lo hiciste, dije. ¿Cuándo testificaste? Cuando estabas a mi lado. Cuando te quedaste. James lloró entonces. Lágrimas reales y temblorosas. Y yo también. Y algo hermoso sucedió en ese momento. Nuestros corazones rotos se encontraron. En los días que siguieron, James recibió ayuda. Un thérapeute. Un grupo de apoyo. Empezó a escribir música de nuevo. Eso es lo que solía hacer antes de que todo se desmoronara. Música. La casa comenzó a respirar de nuevo. Una mañana, mientras desayunaba, miré a mamá y dije, creo que estoy lista. ¿Para qué? Ella preguntó. Para dar ese discurso. Y yo estaba. Un mes después, me paré en un escenario, frente a cientos de rostros. Les conté mi historia. Sobre mi padre. Sobre el zumo de naranja. Sobre el sótano. Sobre la curación. Sobre el miedo. Y sobre sobrevivir. Aplaudaron cuando terminé. Algunos se levantaron. Algunos lloraron. Miré a la multitud y vi a una niña con grandes ojos marrones. Ella se parecía a mí cuando era más joven. Y yo sabía que ella necesitaba escuchar todo lo que acababa de decir. Porque tal vez, ella también estaba asustada. Y tal vez ahora. Ella no se sentiría tan sola. Pero justo cuando la vida se sintió entera de nuevo. Una carta llegó por correo. No tenía dirección de devolución. Y cuando lo abrí, decía, crees que se acabó. Pero no lo es. Y sentí que el miedo se arrastra de nuevo. La carta cayó de mis manos y revoloteó en el suelo. Mamá lo recogió y lo leyó lentamente, su cara se tensa con cada palabra. James, que acababa de regresar de la terapia,
La eché un vistazo y supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Ella sostuvo la carta sin decir una palabra. Lo leyó una vez. Entonces otra vez. Luego sus manos se curvaron en puños. No. No, no. Está en prisión. Esto tiene que ser alguien que se mete con nosotros. Mark salió de su habitación, frotándose los ojos. ¿Qué está pasando? Mamma le entregó la carta. Lo leyó y nos miró a todos. Llamamos a la policía. Sí, dijo mamá con firmeza. Ahora mismo. Pero incluso después de que la policía viniera y se llevara la carta, no pudieron decir mucho. Podría ser una broma, dijo un oficial. O alguien que lea sobre tu historia en línea y quiere asustarte. Pero es su letra, susurré. Me acuerdo. Nunca lo olvidaré. Tomaron la carta para su análisis. Permiso investigar. Pero sus palabras no me consolaron. Esa noche, el miedo volvió. Como un viejo monstruo que nunca se fue realmente. Me acosté en la cama, Daisy metida a mi lado, pero no quería dormir. ¿Nos estaba mirando? ¿Alguien le había ayudado? ¿O fue alguien completamente otro, alguien que creyó sus mentiras y quería venganza? Al día siguiente en la escuela, sentí que la gente me miraba. Los susurros flotaron. ¿Escuchaste lo que le pasó a esa chica? Su padre es el que, sí, ese tipo. No importaba cuántos discursos diera, lo valiente que intentara ser. Algunas personas siempre me miraban y veían su sombra. Pero empujé a través de los susurros. Había llegado demasiado lejos para dar la vuelta ahora. Después de la escuela, un paquete me estaba esperando en el porche. Sin nombre. No hay dirección de devolución. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Mamá me dijo que lo dejara. La policía lo recogió más tarde y prometió escanearlo en busca de cualquier cosa peligrosa. Resulta que no era una bomba. O veneno. Fue peor. Dentro había una pila de fotografías antiguas, yo como un bebé, James y Mark como niños pequeños, cenas familiares, pasteles de cumpleaños. Todo desde los días en que pensábamos que éramos felices. En la parte superior de las fotos había una nota. No puedes borrarme. Tú eras mía antes de que fueras de ella. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí las lágrimas en mis manos. Mamá trató de mantenerse fuerte, pero también vi el miedo en sus ojos. Él está tratando de asustarnos, dijo ella. Pero ya no puede hacernos daño. Aún así, reforzamos las ventanas. Cambió las cerraduras. Cámaras instaladas. Mark durmió en el sofá cerca de la puerta. James se quedó despierto hasta altas horas de la noche, mirando por la ventana. Ese fin de semana, no salimos de casa. Llegó el lunes. Me obligué a volver a la escuela. Me dije a mí mismo que estaba en prisión. Me dije a mí mismo que no podía tocarme. Pero todavía sentía el peso de su presencia, como una sombra arrastrándose por mi piel. Luego, durante el almuerzo, recibí una llamada de mamá. Emily, dijo, su voz entró en pánico. Ven a casa. Ahora. ¿Qué pasó? Ella no respondió. Corey. Cuando llegué a casa, los coches de policía estaban en el camino de entrada. James se sentó en el porche, con la cara pálida y las manos ensangrentadas. ¿Qué pasó? JD. Él vino, susurró James. Él vino aquí. Mis rodillas casi fallan. ¿Se escapó? No él, dijo mamá rápidamente, corriendo hacia mí. No él. Alguien más. Un hombre que se hace pasar por repartidor. Trató de forzar su camino hacia la entrada. Mark estaba de pie cerca, sosteniendo un cuchillo de cocina en una mano temblorosa. Dijo que fue enviado por nuestro padre. Que tenía un mensaje que entregar. ¿Qué tipo de mensaje? Pregunté. No tuvo la oportunidad de decirlo, murmuró James. Porque lo enfrenté. Ni siquiera lo pensé. Acabo de reaccionar. Así es como sus manos se ensangrentaron, defendiéndonos. El hombre fue arrestado. Pero no quería hablar. Siguió diciendo una y otra vez. El padre todavía habla. La hija escuchará. Era como un acertijo retorcido.
Pero una cosa estaba clara. Esto no había terminado. Podría estar en la cárcel. Pero su veneno todavía se estaba filtrando al mundo. A través de cartas. A través de la gente. A través del miedo. Pasamos la noche en la comisaría. Nos dieron una habitación, algunas mantas calientes, chocolate caliente. Pero ninguno de nosotros se sentía seguro. Mamá hizo llamadas. Al DA. A la prisión. A cualquiera que pueda obtener respuestas. Y luego consiguió uno. Un guardia de la prisión admitió algo que no debería haber hecho. Tu marido ha tenido ayuda, dijo. Hay un hombre en el exterior. Uno que ha estado llamando semanalmente. Los mensajes son vagos, pero se han escapado. Es como si estuviera tonando algo de marionetas. ¿Quién es el hombre? Mamá preguntó. Todavía lo estamos rastreando. Pensé en esa carta de nuevo. Las fotos. El hombre en la puerta. ¿Quién era esta marioneta? ¿Y qué quería él? Más tarde esa noche, James me apartó. Creo que ya no está detrás de ti, dijo. ¿A qué te refieres? Creo que. Ahora está tratando de romper a mamá. El pensamiento me golpeó con fuerza. Siempre pensamos que yo era el objetivo. La víctima. Pero tal vez, para él, todos lo estábamos. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, Mark entró en la habitación sosteniendo otro sobre. Este está dirigido a mamá. Todos nos inclinamos cuando ella lo abrió con las manos temblando. Dentro había una foto del día de su boda. Sonriendo. De la mano del hombre que lo destruyó todo. Y garabateados a través del enmarcador rojo estaban las palabras. Hasta que la muerte nos separe. Mamá dejó caer la foto y se agarró el pecho. Mama. Great. Ella cayó al suelo. Y en ese momento aterrador, no sabíamos si estábamos perdiendo la última pieza que nos mantenía unidos, o si estábamos a punto de enfrentar el peor momento de todos. Mama. Me caí al suelo junto a ella, mis manos temblando mientras la alcanzaba. Su cara estaba pálida, demasiado pálida. Sus ojos revolotearon. Su pecho se elevó una vez. Luego otra vez, y luego se detuvo. Llama al 911. James gritó, ya sacando su teléfono. Mark se arrodilló a nuestro lado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, respira, mamá. Daisy ladró salvajemente en la esquina, sintiendo nuestro miedo. Sotuve la mano de mamá mientras James gritaba por teléfono, mi mamá está teniendo un ataque al corazón. Por favor, date prisa. Los minutos se sintieron como una eternidad. Las sirenas aullaban por las calles como fantasmas gritando. Los paramédicos irrumpieron en la puerta, haciendo preguntas que apenas podía entender. Trabajaron rápido, controlando su pulso, conectándola a los cables, llamando números. Me senté congelado mientras la subían a la camilla. ¿Puedo ir con ella? Pregunté. Uno de ellos asintió. Haremos espacio. En el hospital, todo se difuminó en luces brillantes y paredes blancas. Las máquinas sonaron. Los médicos se movieron rápidamente. Las palabras volaron como flechas. Arritmia cardíaca. Inducida por el estrés, llamada cercana. Esperamos en el pasillo durante lo que parecía horas. Entonces un médico salió, quitándose los guantes. Ella es estable, dijo. Pero ella necesita descansar. Y ella no puede soportar otro susto como este. Lágrimas de alivio se derramaron por nuestros rostros. Pero el peso de lo que acaba de suceder se mantuvo pesado en nuestros corazones. Casi llegamos demasiado tarde. Casi la pierdo. Por su culpa. Porque él no lo dejaría ir. Esa noche, mientras mamá dormía en la cama del hospital, me senté a su lado, sosteniendo su mano. Lo siento mucho, susurré. Todo esto comenzó gracias a mí. Porque hablé. No, dijo una voz suave detrás de mí. Era James. Se sentó al otro lado de la cama, con la cara seria. Empezó porque él era malvado. Terminó porque eras valiente. Mark también entró. No nos rompiste, Emily. Tú nos salvaste. Nos sentamos juntos en silencio por un rato. Entonces James miró hacia arriba. No podemos seguir reaccionando.
Tenemos que terminar esto. Acabar con él. A la mañana siguiente, presentamos una orden de restricción contra el hombre que vino a nuestra puerta, a pesar de que ya estaba bajo custodia. Exigimos protección, llamamos a las noticias locales, les contamos todo. Necesitábamos que el mundo lo viera. Para ver. Para cuidar. Y lo hicieron. De repente, nuestra historia estaba en todas partes: televisión, periódicos, redes sociales. La foto de la boda, la de las palabras rojas, se mostró en pantallas de todo el país. La gente estaba furiosa. Support inundado. Otro sobreviviente se adelantó. Y la prisión, ahora bajo presión, inició una investigación interna. Luego llegó el momento que lo cambió todo. El hombre que nuestro padre había estado llamando, el que lo ayudó, fue identificado. Era un viejo amigo de antes de nuestra escapada. Alguien que le debía dinero a nuestro padre, alguien con su propio pasado violento. Había estado entregando amenazas, cartas e incluso enviando espías para vigilar nuestra casa. Fue arrestado en una semana. Y con él tras las rejas, llegó el silencio. Por primera vez en años, no hubo golpes en la noche. Sin letras. No hay fotos. Solo en silencio. Sanation. Mamá regresó a casa, más débil, pero todavía la persona más fuerte que conocía. La abrazamos como si estuviera hecha de vidrio, pero ella sonrió y dijo: no sobreviví a todo eso solo para romper ahora. Volví a dar mi discurso. Esta vez, no en una sala, sino en la televisión nacional. Lo llamaron la chica que rompió el silencio. Le dije al mundo que los monstruos no solo viven debajo de las camas, usan corbatas. Sonríen en las fotos familiares. Se sientan en la mesa de la cena. Y les dije que podemos contraatacar. Debemos contraatacar. Porque nadie debería llevar ese dolor solo. Después del discurso, una chica se me acercó. Tenía 11 años. Sus manos temblaron cuando habló. Le conté a mi profesor lo que me hizo mi tío. Por tu culpa, susurró. Y ahora se ha ido. La abracé con fuerza. Ese momento hizo que todo valiera la pena. Ahora, años después, todavía conservo la primera carta que me envió en un cajón cerrado. No porque quiera recordar el miedo, pero porque quiero recordar lo lejos que he llegado. Mi nombre es Emily. No soy una víctima. Soy un sobreviviente. Y esta historia no es sobre lo que me hizo. Se trata de cómo lo sobreviví. Se trata de cómo nosotros, mamá, James, Mark y yo, elegimos romper el ciclo. Para decir la verdad. Para luchar. Porque a veces, las voces más fuertes viene de las chicas más tranquilas. Y cuando se levantan, el mundo finalmente escucha. Lección de vida. Cuando alguien te hace daño, especialmente alguien que debería protegerte, nunca es tu culpa. Permanecer en silencio les da poder. Hablar te da poder. Incluso cuando da miedo, la verdad puede romper cadenas y salvar vidas. Sigue hablando. Sigue luchando. Y nunca creas que estás solo.